Referencias en el cine al color azul del infierno de forma subliminar. En mi anterior video hablaba de la película de Drácula de Bram Stoker, en concreto me refería a una frase del actor Keanu Reeves. En esa frase el actor decía que había escapado de un infierno azul perseguido por lobos. Se refiere a la escena donde monta en un castillo para ir al castillo de Drácula, es de noche y una especie de demonio conduce el carruaje donde tiene que subir el actor, todo está en esta escena en color azul. Él monta en el carruaje y unos lobos aparecen y persiguen el carruaje hasta el castillo de Drácula. Y cuando llega a la puerta del castillo, algo azul en forma de fuego sale del suelo. En la película no se explica qué es eso que sale del suelo de color azul, además las noches no son de color azul, y tampoco el cielo de la noche es de color azul, es oscuro. Pero en la película nos quieren mostrar algo de forma subliminal. Luego hay una escena donde el actor Keanu Reeves dice que escapó de un infierno azul. El mensaje es claro, nos están diciendo que el infierno es de color azul. Pero no es la única película que nos muestra ese infierno azul. En la película de Ring la niña demonio es de color azul y el mundo donde vive es también de ese color azul. El pozo de donde sale la niña es azul, el bosque que hay donde está el bosque es azul y además la niña usa el televisor como un portal dimensional como también ocurre en otra película. Me refiero a la película Poltergeist donde por cierto también sale ese fondo de color azul en la tele. El mismo mensaje a distinta película. El grupo de música Extravaganza también parece hablar de ese infierno azul, de hecho usan este color en muchos de sus vídeos musicales. Canción del grupo Extravaganza. Diosa del infierno azul. Hace frío y el silencio me hiela, la oscuridad me sumerge en un manto gris. Recordar solo es parte de una tortura que no acabará. No vislumbra algún halo de luz, ahogado en mi propia quietud. Y aquí estoy, esperando. Diosa del infierno azul. Estribillo. No camines. No preguntes. ¿Qué va a ser? Sin destino. Llévame a ningún lugar. Diosa del infierno azul. Noche que no pasará. Y aquí estoy, esperando. Diosa del infierno azul. Estribillo. Pero no existe en ninguna parte nada sobre un infierno azul, sin embargo son muchas las películas de terror donde aparecen estas imágenes en azul. Un ejemplo más, Avatar. Podemos observar cómo este color es usado en religiones extrañas como la cienciología, donde pintan sus iglesias y lo de iglesia, ponerlo entre comillas con este color azul. La Iglesia de la Cienciología fue fundada en California, 1950, por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard. 2 años antes de crearla habló con unos colegas escritores, y les dijo que crear una religión era la mejor manera de hacerse rico. La iglesia presume de tener 7 millones de miembros en todo el mundo y sus campañas publicitarias han sido vistas en USA, Reino Unido, Japón, México y Rusia. El libro sagrado de la cienciología se titula Dianética, fue escrito por Hubbard, y según la secta ha vendido 16 millones de copias. Los cienciólogos creen que cada persona es el recipiente temporal de unas almas inmortales llamadas Thetans, creadores del universo. Sus enemigos son llamados engramas, y son fuerzas maléficas implantadas millones de años atrás por poderes extragalácticos. Aunque esto no se revela en su plenitud hasta pasar por unos niveles de iniciación, sino que se habla de los engramas como traumas psicosomáticos. A través de la práctica de la dianética, una terapia ligeramente freudiana con influencias orientales, larga e intensa, los cienciólogos creen que los engramas pueden ser exorcizados. Entonces la persona es clarificada y adquiere superpoderes mentales. La terapia es proporcionada exclusivamente por adeptos experimentados llamados auditores en una serie de cursillos casi interminable que puede llegar a costar casi $50,000 por persona. La vida de Hubbard ha sido objeto de controversia y para muchos se trató de un timador, un mentiroso patológico, un loco, satanista, drogadicto, y para otros casi un dios. En 1959, su hijo mayor dejó la secta y llamó loco a su padre públicamente. Su otro hijo se suicidó en 1976, en extrañas circunstancias. Han tenido muchos problemas legales en todos los países que han pisado, y en la actualidad tienen un juicio pendiente en España. Hubbard murió en 1986 y desde entonces la iglesia es dirigida desde Miami por David Miscavige. Y análisis sociológico de la evolución de la iglesia de la cienciología. Y 2. La evolución de ideas cienciológicas. Vidas pasadas. Desde mediados de la década de 1950, Hubbard ya había advertido que las vidas pasadas podrían ser importantes para explicar los problemas del hombre. La fundación que estableció en Elizabeth, New Jersey, estaba dedicando en esa época al estudio de los posibles beneficios de recordar las circunstancias de muertes en reencarnaciones previas.
Este interés se desarrolló en un compromiso positivo hacia el punto de vista de que las experiencias nocivas en vidas pasadas creaban engramas. De ahí que era necesario extendes dianética y cienciología para eliminar estos engramas, al igual que aquellos creados por experiencias en las etapas iniciales de la vida actual del individuo. Y 3. La evolución de ideas cienciológicas. Desde dianética hasta cienciología. Esta interrupción de la vida mental fue expresada en otro nivel como teta, el universo del pensamiento, que había sido enturbulado por Mest. La intención de la auditación era librar a teta de este impedimento. El concepto de teta también fue refinado en 1951, siendo reconocido como fuerza de vida, elan vital, el espíritu, el alma. En ese momento, se puede decir que el sistema de creencias de Hubbard se convirtió en un sistema para la curación de almas. Este acontecimiento se hizo más explícito cuando, en 1952, Hubbard lanzó Cienciología, y este sistema de creencias nuevo, expandido y más abarcador, incorporó dianética proporcionándole una explicación metafísica más cabalmente formulada. Teta era ahora un tetán, una analogía más explícita del alma, y la dimensión religiosa del sistema ahora era explícita. El tetán era considerado como la identidad esencial del individuo, la propia persona, y ahora la teoría cienciológica brindaba la justificación metafísica para la tarea de salvación de librar al tetán de los malos efectos de vidas pasadas. Y 4. La evolución de ideas cienciológicas. El tetán y el cuerpo. El individuo no puede hablar de mi tetán, ya que el individuo esencialmente es un tetán que ocupa un cuerpo. En ese sentido, el tetán es considerado aún más importante que el alma en la interpretación cristiana convencional. El tetán entra a un cuerpo buscando identidad. En este sentido, cienciología tiene algo de parecido a los conceptos abarcados a la teoría budista de la reencarnación. Sin embargo, Hubbard es más definitivo y preciso en su descripción de la resignación de tetanes a cuerpos que cualquier cosa que se encuentre en las escrituras budistas. Y 5. La salvación como posibilidad global y como posibilidad individual. La perspectiva final de salvación para el tetán comprende la idea de supervivencia para la humanidad y los universos animales y materiales, de la cienciología. La idea de aclarar el planeta ha sido propuesta como una meta. Sin embargo, Hubbard a veces ha cambiado el énfasis, y escribió: a cienciología no le interesa salvar al mundo, sino lograr que individuos capaces sean más capaces, dirigiéndose de forma tecnológica y exacta al propio individuo, el cual es el espíritu. Sin embargo, lo que quizá esté enfatizando aquí es que la propia salvación del mundo depende de la salvación de los tetanes individuales, un énfasis típicamente evangélico. Y 6. La moralidad en cienciología. A veces ha sugerido que el prescribir un código moral es una característica de la religión, aunque las religiones varían considerablemente en cuanto a la medida en la cual se comprometen a un código de moralidad específico. Cienciología empezó con las metas generales de realzar el potencial del individuo. En su énfasis en la libertad, ha adoptado un enfoque más permisivo hacia la moralidad de la que ha sido expresado por las iglesias cristianas tradicionales. Sin embargo, desde el principio de la exposición de Dianética, Hubbard puso en claro que el individuo era responsable por sus propias limitaciones. Que un tetán era básicamente bueno y que disminuiría su propio poder si cometía más actos dañinos. El énfasis de la audición también es el de exigir que el individuo debe enfrentarse a los problemas y aceptar responsabilidad su propio bienestar. Este debe reconocer los actos hostiles que ha cometido tanto en su vida actual como en sus vidas pasadas. En una publicación importante, Introducción a la ética de cienciología, L. Ronald Hubbard expuso las normas éticas requeridas de un cienciólogo, y puso en claro que un compromiso con la ética era fundamental para la religión. La meta del individuo es la supervivencia en las 8 dinámicas, desde la preocupación por uno mismo y la familia hasta la preocupación por el impulso hacia la existencia como infinito, la llamada dinámica de Dios. La supervivencia, como un concepto cienciológico, se atiene a la preocupación general de toda religión: la salvación. Se considera que la acción ética es el comportamiento racional que conduce a ese fin. De ahí que Hubbard hiciera hincapié en la necesidad del individuo de aplicar normas éticas a su conducta y de comportarse racionalmente si iba a lograr su propia salvación y a facilitar la de toda la humanidad. De esa manera, en formas análogas al compromiso motivado por el interés propio del budista hacia las buenas acciones como una forma de mejorar su karma futuro, al cienciólogo se le insta a que se comporte racionalmente, es decir, éticamente hacia el logro de la supervivencia, para él mismo y para los otros grupos cada vez más amplios abarcados por las 8 dinámicas. Hubbard escribió:
La ética consta de las acciones que el individuo se propone llevar a cabo a fin de lograr la supervivencia óptima para sí mismo y para otros en todas las dinámicas. Las acciones éticas son acciones de supervivencia. Sin el uso de la ética, no sobreviviremos. La supervivencia no es la mera supervivencia, sino una supervivencia en una condición dichosa. La supervivencia se mide en placer. De ahí que, al igual que con el cristianismo, la salvación implica un estado de felicidad. Pero un corazón limpio y manos limpias son la única forma de lograr la felicidad y la supervivencia. De ahí que en la práctica, el lograr la supervivencia exija el mantenimiento de normas morales. Hubbard escribió que en cuanto a ideales, en cuanto a la honestidad, en cuanto al amor de uno hacia sus semejantes, uno no puede lograr la buena supervivencia para uno o para muchos cuando estas cosas están ausentes. La ética de cienciología incorpora códigos morales, pero va más allá en afirmar la racionalidad esencial de la ética cienciológica, la aplicación de la cual es vista como la única forma en la cual la condición en deterioro de la moralidad contemporánea y las actividades de personalidades antisociales pueden ser remediadas y la humanidad redimida. Y 7. Las afirmaciones religiosas de cienciología. A pesar de los diversos elementos descritos anteriormente que tienen que ver con la religión, al principio no se afirmó que cienciología era una religión. Incluso en 1954, cuando 3 iglesias fueron incorporadas para cienciología, las implicaciones religiosas de cienciología todavía no habían sido totalmente exploradas. Sin embargo, Hubbard afirmó que cienciología tenía fines religiosos. Escribió que cienciología ha logrado la meta de religión expresada en la historia escrita del hombre, la liberación del alma por la sabiduría. Es una religión mucho más intelectual que las que conocía el Occidente todavía en 1950. Si nosotros, sin terapia, simplemente enseñáramos nuestras verdades, le traeríamos la civilización al Occidente bárbaro. Ciertamente, Hubbard consideraba que el cristianismo era en algunos sentidos menos avanzado que el budismo, y se refirió al día del juicio cristiano como una interpretación bárbara a lo que se refería Gautama Buda, la emancipación del alma del ciclo de nacimientos y muertes. La propia cienciología era una religión en el sentido más antiguo y cabal. En el carácter de cienciología, 1968, Hubbard reiteró algunos de estos puntos, y afirmó que los antecedentes de cienciología incluían los Vedas, el Tao, Buda, los hebreos y Jesús, al igual que varios filósofos. Cienciología había introducido la primera tecnología religiosa para superar la acumulación abrumadora de descuido espiritual, y esto lo veía él como la combinación de la honestidad y precisión de Gautama Buda y la calidad práctica productiva y urgente de Henry Ford. Él veía al auditor como alguien entrenado en la tecnología de auditación, y el entrenamiento cienciológico como educación religiosa. Y 8. L. Ronald Hubbard como líder religioso. Se ha hecho a menudo la afirmación que los fundadores de movimientos religiosos son agentes especiales de revelación por medio de los cuales un ser supremo se expresa. Este modo profético de liderazgo religioso es característico de movimientos en la tradición judío-cristiana islámica, pero en la tradición hindú-budista, el líder religioso es visto más típicamente como un maestro que beneficia a sus seguidores, indicándoles el camino a la ilustración, por el cual él mismo ha caminado. Hubbard se ajusta mucho más a este último modelo. Se le describe como un maestro, quien, en vez de que las verdades religiosas se le hayan desvelado, se afirma que las ha descubierto por hechos de investigación científica que indican ciertas prácticas terapéuticas y un cuerpo de conocimiento metafísico que explica el ser más elevado del hombre y su destino final. Las obras cienciológicas contemporáneas construyen una imagen de Hubbard, a quien se le describe sin vacilaciones como un genio, en forma muy similar al estilo de las biografías elogiadoras producidas para realzar la reputación y aclamar la experiencia singular de profetas, gurús, y fundadores de movimientos religiosos. En la tradición cristiana, líderes religiosos cuyos papeles y reputaciones aclamadas se han acercado más al de Hubbard en cienciología, son Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, y los líderes de los diversos movimientos de nuevo pensamiento a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y 9. Las ceremonias de cienciología. Las ceremonias de matrimonios y funerales prescritas para la Iglesia, aunque algo poco convencional, no se desvían radicalmente de la práctica general de la sociedad occidental. La ceremonia de bautismo, denominada una ceremonia de nombramiento, está comprometida de forma más explícita a los principios del sistema de creencias de cienciología. Su propósito es ayudar al tetán que recién ha adquirido este cuerpo en particular.
Al momento se desconoce su identidad, y esta ceremonia de nombramiento es una forma de ayudar al tetán a aprender la identidad de este nuevo cuerpo, de los padres de dicho cuerpo y los padrinos que asistirán al nuevo ser. Por lo tanto, esta ceremonia es un tipo de proceso de orientación, totalmente de acuerdo con la metafísica de cienciología. Y 10 conceptos de culto y salvación. Y 10, 1. El culto, un concepto cambiante. Las religiones teístas, entre ellas, el cristianismo tradicional, le dan mucha importancia al culto, la expresión formalizada de reverencia y veneración de una deidad, la humildad, sumisión a esa deidad, rezo, proclamaciones elogiándola, y acciones de gracias por sus beneficios. Los conceptos más antiguos del culto también implican el sacrificio animal o humano y actos de aplacamiento de una deidad vengativa o celosa. Pero los conceptos de culto han cambiado, y formas más antiguas de culto, consideradas en un entonces indispensables, serían consideradas ahora como en contra de la ley. La idea del culto está cambiado en nuestros tiempos, tanto dentro de las iglesias tradicionales como dentro de los nuevos movimientos. El concepto tradicional de culto se asocia generalmente con la presuposición de una deidad como un personaje que es el objeto de actitudes y acciones de culto. Esta definición de culto, la cual está acorde con aquellas empleadas en recientes casos ante los tribunales en Inglaterra, se basa estrechamente en el modelo de la práctica judía cristiana islámica. Sin embargo, como lo muestran las pruebas empíricas, el culto en este sentido no ocurre en todas las religiones, y en donde ocurre, manifiesta variaciones significativas. Y 10, 2. Las variaciones de culto. Budismo Theravada. Primero. El budismo Theravada en su forma pura y algunas otras religiones proponen, no una deidad suprema, sino una ley o principio final que ni exige ni depende de la reverencia, el elogio o el culto de los creyentes. En general se acepta que una deidad no es una condición absolutamente necesaria de la religión, y, por lo tanto, sí ha de retenerse el concepto. Una definición de culto más amplia que la prescrita en la tradición cristiana debe ser adoptada.